Hola, buenos días, mi nombre es Michelle Romero y el día de hoy les voy a compartir mi historia lectora. Mi historia lectora inició desde muy pequeña. Para ser precisos, recuerdo que fue desde preescolar. En kinder las maestras nos leían bastantes cuentos, los cuales nos parecían a todos muy entretenidos y bonitos. A partir de ahí me empezó a interesar todo lo relacionado con la lectura. Aunque yo todavía no descifraba los códigos, no sabía leer, empecé a simular que leía. Tomaba libros y con las ilustraciones me guiaba y decía de qué trataban todas las historias. Al igual me gustaba en las calles, al ir con mis papás, fingir que sabía leer los letreros de acuerdo a las imágenes. Después del preescolar, al pasar a primaria, en primer grado aprendí a leer y escribir. A partir de ahí, pues ya empecé yo sola a leer cuentos, pero no fue eso lo que más me interesó en el ámbito de la literatura. No fue solo leer cuentos. Lo que a mí más me interesó desde toda mi vida fue la producción de textos. Yo no era muy buena respecto a la fluidez al momento de leer, ya que me ponía muy nerviosa y nunca me gustaba ser la que participaba al momento de leer en voz alta. Al comprender textos me consideraba una persona eh, regular en ese aspecto al momento de leer y comprender los textos, no mal, pero tampoco la mejor, pero al producir textos destacaba bastante en mi grupo, y no solo en mi grupo, sino en la escuela. Cuando en mi escuela me enseñaron a mí a crear cartas, poemas, acrósticos, canciones, cuentos, chistes y recados, cambié bastante, la verdad. Al salir de la escuela, yo toda la tarde la pasaba redactando. Lo que más me gustaba crear eran cuentos, acrósticos y poemas. De verdad que toda la tarde lo hacía, y cartas. Les hacía poemas a mis papás, les hacía cartas todos los días. Cuentos era lo que más me gustaba hacer. Incluso desde muy pequeña he participado en concursos de cuentos y todo lo que tenga que ver con la producción. Siempre he sido de las que eligen para redactar cartas cuando queremos pedir o solicitar cualquier cosa. Incluso en primaria llegué a vender chistes o poemas, cartas, porque pues a muchos les gustaba como yo escribía y pues me la pasaba muy bien haciéndolo, la verdad. Desde que aprendí a crear ese tipo de textos, lo hice. Los cuentos los creaba con tan solo escuchar una palabra, yo ya podía crear un cuento. Y es algo que me gustaba bastante, del género que me lo pidieran, yo lo hacía, me gustaba muchísimo producir textos, escribir cartas, escribir mi día, todo lo relacionado con producir. Cuando empecé a crecer un poco más, al estar en quinto, sexto de primaria, ya entendía perfectamente la instrucción que se me solicitaba en un texto, por ejemplo en un examen o en cualquier trabajo. Por eso me iba bien en los exámenes, porque siempre fui buena para analizar instrucciones. Me iba también en español, siempre sacaba 10 en español, y igual me iba bien en matemáticas porque sabía leer y comprender lo que se me solicitaba. Al entrar a secundaria, mi promedio en español disminuyó un poco, ya que no le presté la debida atención que se debía, y lo mismo me sucedió en prepa. Me alejé un poco de producir textos, pero siempre me consideré siendo buena en ello, lo hacía fácil, pero me alejé un poco de las materias relacionadas al español. Lo mío, vuelvo a repetir, era la producción de textos. Siempre es algo que me ha gustado bastante, pero la lectura era algo que no me atraía mucho, no me gustaba leer. Antes de entrar a CREN, yo estuve en UPN, y yo a UPN le agradezco que me fomentó bastante el gusto por la lectura. Ahí fue donde yo empecé a leer libros completos, donde en cada tiempo libre que yo tenía lo aprovechaba para leer, y así acababa libros muy rápido. Ahí siento que desarrollé el gusto por la lectura, y gracias a ello desarrollé mi desenvolvimiento frente al público. Considero que tengo un lenguaje un poco más fluido, sé hablar mejor en público, y creo que aprendí muchísimas palabras nuevas y las adecué a mi vocabulario según el lugar en donde me encuentro. Me empezaron a interesar los textos grandes, las lecturas grandes, con palabras complicadas o palabras sencillas, pero ya me gustaba leer, ya comprendía mejor los textos, ya podía concentrarme, y que sea por voluntad propia, motivación tanto intrínseca como extrínseca para la lectura. Además que gracias a ello desarrollé también más habilidades para poder redactar, que es lo que aún me sigue gustando, y ahora en CREN me considero pues una buena alumna gracias a todas esas herramientas que yo obtuve a lo largo de mi vida, gracias a la lectura y a la escritura. Hoy en día aún considero que soy buena produciendo textos, y considero que ya comprendo mejor textos que leo. De igual manera, como a todos, me falta muchísimo más por aprender, porque pues un lector competente jamás deja de prepararse, un escritor competente jamás deja de revisar sus textos, y pues aquí sigo tratando de mejorar y pues
Considero que sí, lo mío es la producción de textos más que nada, pero aún sigo aprendiendo bastante.